Me he venido hasta el puente de los franceses, que está ahí a mi izquierda, justo detrás de mí, en la ribera del río Manzanares, o de algo que se parece a un río y que aquí llamamos río Manzanares, aunque también le llamamos, como ya os he dicho muchas veces, aprendiz de río o directamente vizconde de los arroyos. Bueno, pues estoy aquí, al lado del puente de los franceses, que está ahí atrás. Este puente tiene su propia historia y una historia muy jugosa. Se llama de los franceses porque lo construyeron unos ingenieros franceses hace exactamente siglo y medio, más o menos, bueno, algo más, creo que se hizo en 1860, una cosa así, para que pasasen por ahí los trenes que iban de Madrid, de la estación de Príncipe Pío, la estación del norte, hasta Irún, hasta la frontera francesa. Entonces tenían que sortear el río Manzanares, que está a mi espalda, e hicieron este puente. Y se llama Los Franceses porque al parecer fueron unos ingenieros franceses los que se encargaron de las obras del puente. Y esa es la razón que ya se quedó como puente de los franceses. Luego, ya mucho tiempo después, en los años 30, durante la Guerra Civil, a mi espalda era zona nacional y esta zona era zona republicana. Entonces ahí estaban los sublevados y en este lado estaban los republicanos. Claro, unos querían pasar a este lado para tomar Madrid, pero no lo conseguían. Así que los madrileños le hicieron una copla que se hizo muy famosa, que decía, que se llamaba Puente de los Franceses, y que decía algo así como: Puente de los Franceses, Puente de los Franceses, Puente de los Franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Bueno, esto lo conocían los madrileños de hace casi un siglo y todavía se sigue recordando en mayor o menor medida. Bien, la cuestión, a lo que íbamos, no os he traído aquí hasta dándome este paseo largo que me estoy dando, y por la tarde se nos está echando un poco el frío y aquí en Madrid, y es una lástima, pero bueno, estamos a 16 de octubre y era lo previsible. Están empezando a caerse las hojas. Bueno, el otoño tiene que venir, qué remedio. Me gustaría que no fuese así, que estuviésemos todo el año en agosto, pero no puede ser. Esto está en el paralelo 40 y aquí hay 4 estaciones y empieza a dejarse sentir la que probablemente sea la más triste de todas, que es la del otoño, porque es cuando vamos perdiendo la luz. Luego ya en invierno nos hemos acostumbrado. Bien, supongo que estaréis al tanto de que esta semana se arma un pequeño escandalillo, especialmente en redes sociales, a raíz de la intervención de una directiva de Pfizer en la comisión sobre la pandemia que han montado en el Parlamento Europeo. Bien, esto ya digo, ha desencadenado un pequeño escándalo, sobre todo en redes sociales, no tanto en los medios generalistas, pero sí yo lo he visto en Twitter, lo he visto en Facebook, lo he visto un poco en todas partes, ¿no? Y he decidido investigar e informarme un poco sobre el tema. A mí no hay cosa que no se me escape. Bueno, ese tren no viene de Irún, vendrá del Escorial o por ahí, porque por ahí pasan solo ya trenes cercanías y regionales. Los que van a... Bueno, los regionales, ahora que lo pienso, que salen de Príncipe Pío, muchos terminan en Irún. Bueno, claro, tardan la eternidad todo el día en llegar, pero que van de aquí a Valladolid y después continúan hacia Irún, el mismo tren, lo único que va cambiando de línea de regional. Bueno, van los de Salamanca también por ahí. Bien, a lo que estábamos. Pues resulta que en esta comisión de investigación de la pandemia, un diputado holandés llamado Robert Roos, que es un diputado de un partido llamado JA21, es un partido bastante nuevo, de derechas, que ha sido muy crítico, tanto Robert Roos como su propio partido, con cómo se han ido haciendo las cosas o ciertas cosas durante la pandemia por parte de las autoridades de su país, las holandesas, como de las autoridades europeas. Bien, pues le preguntó directamente, está el vídeo por ahí disponible, lo tendréis en inglés, además, en un inglés perfecto, a la directiva esta de Pfizer, que se llama Janine Small, por lo que recuerdo, creo que es la directora de mercados internacionales de Pfizer, es decir, no es la presidenta ni mucho menos. Bueno, pues le preguntó directamente, más le pidió: dígame usted si sí o no, no quiero que le dé vueltas ni que dé circunloquios innecesarios, si la vacuna de Pfizer, la vacuna contra la COVID, que es la que por cierto yo me puse en su momento, hace ya año y pico, si impide, mejor dicho, porque se sigue administrando, si impide o no impide la transmisión de la enfermedad, es decir, de la COVID. Bien, Small atendió a los requerimientos y a la solicitud de Robert Roos y le dijo que no en absoluto, que no impedía la transmisión, y ya fue entonces cuando se armó. Bueno, se enrolló un poco más, trató de explicar pues que Pfizer se había gastado mucho dinero con esta historia y que en ningún momento habían dicho eso, que simplemente pues presentaba, por lo que las pruebas que habían hecho ellos, cuadros clínicos mucho más moderados. Bien.
la cosa está ahí, tenéis el vídeo, en 2 minutos os habréis enterado de todo y habréis podido ver el origen de la polémica. Bien, a partir de aquí pues empezó ya la polémica propiamente en las redes sociales. Dicen que Pfizer mintió y que la vacuna no funcionaba, que sigue sin funcionar, que los que estamos vacunados pues es como si nos hubiéramos puesto un placebo o algo así. Bueno, ya sabéis que hay algunos que dicen que los que nos hemos vacunado encima nos hemos hecho daño a nuestra propia salud. Bien, que es que nos vamos a morir dentro de 3 o 4 días porque nos hemos envenenado. Bien, estos últimos pues los dejaremos ahí, siguen con su tema, pero claro, tampoco han puesto ninguna prueba definitiva sobre lo que están afirmando, más allá, bueno, pues de fulanito se vacunó y a los 3 días murió y tal, cosas de estas, ¿no? Se me acaba de caer una hoja, mira, hablando del otoño, se me acaba de venir encima. Bien, vamos a los que dicen que directamente la vacuna pues era un placebo, es decir, que nos pusieron aquello. A mí en 2 ocasiones, yo la tercera dosis ya no me la he puesto, pero sí las 2 primeras, que eran, la primera me la puse en el mes de junio, no me acuerdo el día, la segunda quincena de junio del año pasado, y la segunda a mediados, la primera quincena eran 3 semanas, ¿no? Bueno, pues la primera quincena de julio, si mal no me acuerdo. Bueno, el verano pasado, en una palabra. Me encantaba además porque me dio un papelito que me permitió salir de viaje en verano, pues estuve en Alemania el año pasado, estuve en Inglaterra, en fin, pude viajar un poquillo, cosa que me apetecía mucho después de la pandemia. Bien, para abordar esta polémica, vamos a utilizar la metodología propia de gente seria. Vamos a los hechos ordenados de forma cronológica. Ya sabéis que yo insisto mucho en la cronología, Alberto Garín y yo siempre lo decimos cuando nos fuimos en la contrahistoria. Vamos a ordenar los hechos, cuándo sucedieron, porque eso es importante. La cronología es clave, ya que nos permite entender qué es lo que se sabía en cada momento. Nada más, muchas veces se empiezan a enunciar teorías obviando la cronología, como si todo hubiera sucedido a la vez, o peor todavía, como si estuviese sucediendo ahora con la información disponible. Así que esto es algo muy reciente, más que estamos haciendo historia del presente, porque la pandemia, en fin, no tiene ni 3 años de vida. Estamos en octubre de 2022, bien, esto irrumpió en nuestras vidas en febrero de 2020 y apareció, según parece, pues en noviembre de 2019, hace pues eso, casi 3 años, en lo más profundo de China. Bien, la vacuna de Pfizer fue aprobada en diciembre de 2020. Primero fue en el Reino Unido y luego ya vino la FDA y la EMA en Europa y luego posteriormente en un montón de países. Bien, aquello fue una carrera contra el reloj, todos lo sabemos. En la Contracrónica informé muchísimo y hablé muchísimo de vacunas. Ahí están, si buscáis en mi página web la etiqueta vacunas, veréis que hay un montón de programas, y si busquéis la etiqueta coronavirus encontraréis que hay como 200 programas que he venido haciendo a lo largo de los últimos, pues ya va para 3 años. Bien, fue una carrera contra el reloj, eso no sabíamos todos. La desarrollaron, esta de Pfizer en concreto, los de Pfizer, que es una gran farmacéutica, con un laboratorio alemán que hasta ese momento era desconocido, llamado BioNTech, con la sede, este es otro cercanías, este tampoco es regional. Ya pasará alguno, si es que da tiempo, si es que dura lo suficiente a la contra de hoy como para que veamos saliendo un tren, esperemos que hacia Irún, que sería lo suyo. Si es a Irún será eléctrico, si es a Salamanca será diésel. Lo digo ya porque es que los de Irún pasan por Ávila y por Valladolid y ahí está toda la línea electrificada, para que veáis todo lo que sé de trenes. Bueno, la cosa es que, es que ese tren además lo he cogido los dos, en más de una ocasión, no para ir hasta Irún, pero sí para ir hasta Ávila, y el de Salamanca también. ¿Por qué el de Salamanca es diésel? Os preguntaréis. Porque desde Ávila a Salamanca la línea no está electrificada, entonces se puede ir a Salamanca por este lado o desde Chamartín a través de la red de alta velocidad. Ahí sí que vas en un tren de estos rápidos, muy rápidos, que pasa por Tordesillas, creo. No sé si llega, pero vamos, da un poco más de vuelta, pero llega mucho antes que este. Este tarda 2 horas y media y el otro 1 hora y media. Bueno, como os decía, esto fue una carrera contra el reloj. La pandemia apareció en enero, que es cuando conocimos ya todos lo que estaba sucediendo en China, es cuando los chinos informaron. Hasta entonces estaba ahí, pero no sabíamos de esa enfermedad, y lo que hicieron los de Pfizer fue empezar a colaborar. Ya venían colaborando con ellos, con un laboratorio alemán del sur de Alemania llamado BioNTech, que son especialistas estos de BioNTech en un tipo de tecnología llamada ARN mensajero, que en la Contracrónica le explicó esta tecnología a Andrea en varios programas. Recordadlo, que hicimos en aquel momento, y trató de ser lo más didáctica posible, y creo que lo consigo. A mí, desde luego, que no sabía ni de qué iba la cosa, me quedó bastante claro en qué consistían este tipo de vacunas, una tecnología, digamos, como le gusta decir a Andrea, cutting edge science, es decir, ciencia al filo, lo más moderno que había. Y BioNTech y Pfizer trabajaban juntos desde 2018.
para desarrollar una vacuna contra la gripe normal y corriente. Habían empezado, los de Pfizer habían visto pues que este laboratorio pequeñito eran unos tipos de primer nivel que hacían un trabajo excelente y que sobre todo tenían muy bien estudiado esto del ARN mensajero. Nada, cambiaron de un día para otro casi, de una semana para otra, y redirigieron todos sus esfuerzos y toda la financiación hacia el tema este de la COVID, dejándolo de la gripe a un lado. Empezaron a desarrollarla en enero, tan pronto como se conoció la secuencia genética del virus, que fue, no me acuerdo el día, pero a mediados de enero, cuando los chinos la hicieron pública, y en abril empezaron los ensayos de la fase 1. Los de la fase 2 empezaron algo más tarde, en el mes de junio, y luego poco después, o julio, no recuerdo bien, pero estábamos en pleno verano, y luego poco después empezaron los de la fase 3, que eran ya los finales. Iban evidentemente muy rápido. ¿Por qué? Pues porque se temía que la pandemia, que había hecho estragos en Europa, en Estados Unidos, en Hispanoamérica, pues en todo el mundo evidentemente, durante la primavera de 2000, la primavera boreal de 2020, se temía que volviese, que regresase y se recrudeciese con mucha fuerza a lo largo del otoño y del invierno. Vamos a trasladarnos mentalmente, estábamos todos vivos, así que lo recordamos bien. Os estoy pidiendo que os trasladéis al año, no lo sé, 1850 o 1860, cuando hicieron este puente, que ninguno habíamos nacido, o 1990, que muchos no estabais aquí todavía, o estabais pero no os acordáis. No, 2020, octubre. Recordemos cómo estábamos aquí, en el mismo Madrid, que estaba pegando ya la segunda ola, en fin, aprobando nuevas restricciones. Fue la época en la que empezaron a poner los toques de queda famosos, ¿no? Que si salías por la noche a cenar te tenías que volver corriendo porque te cerraban el restaurante. Estoy recordando yo, de hecho, en octubre, en cierta ocasión, que salía a cenar, octubre de 2020, y no me acordé de eso, era el primero o el segundo día del famoso toque de queda, y volvía con la bicicleta, y vi que era Recoletos, creo, una cosa así, estaba lleno de policías. Digo, ¿qué pasaba aquí? ¿Anda un golpe de estado o algo así? Y era eso, no me pararon, ya seguí hacia casa tranquilamente, y al llegar me acordé y dije, date, que es que no podía estar en la calle, que estaba la cosa esta del toque de queda. Eso es en octubre de hace 2 años. Ese era el ambiente en el que vivíamos. Se pensaba que íbamos de nuevo a volver a esas escenas tan horrorosas de la primavera, con los hospitales colapsados, aquellos entierros en los que no podían ir ni siquiera los familiares, las escenas que tuvimos en Madrid, en el Palacio del Hielo, con los ataúdes en la misma pista de hielo, en fin, todos esos recuerdos tan terroríficos que los tenemos aquí metidos y que supongo que no se nos irán de la cabeza nunca. Eso sí, en aquel entonces los teníamos mucho más presentes. Así que, ojo, lo que padecimos aquí en Madrid, pues lo habían padecido en Milán, en Nueva York, en Londres, en París, en Berlín, en Roma, en todas partes. La pandemia había pegado fortísimo, y eso implicó que los laboratorios, tanto este de BioNTech como el de Moderna en Estados Unidos, pues se apresuraron, o el de AstraZeneca, que están en el Reino Unido, se apresuraron a tener la vacuna lista lo antes posible. El problema con las vacunas es que son un tipo de fármaco que necesitan unos ensayos muy largos, que se pueden demorar 5, 6, 7 años. Claro, aquí no teníamos ese tiempo, simplemente, y se sabía. Existe de todas maneras en las agencias reguladoras del medicamento una posibilidad que, en el caso de necesidad extrema, como nos encontrábamos entonces, se aprobasen de urgencia y asumiésemos los riesgos. Sabíamos lo que había, pero teníamos que elegir o un mal seguro, que era el de que en noviembre o diciembre o ese invierno nos encontrásemos con los hospitales colapsados, o un mal posible, que era que la vacuna no funcionase o funcionase a la inversa. Bien, los gobiernos y las agencias reguladoras del medicamento, que son independientes de los gobiernos, decidieron apostar por lo segundo. Nada, fueron aprobándolo, ya digo, en el mes de diciembre. Y entre tanto, pues la segunda ola nos empezó a pegar de una manera muchísimo más decidida. Arrancó a finales de septiembre, alcanzó su pico en España, creo que fue ya en noviembre, luego cedió un poco, las navidades fueron horrorosas, acordaos de aquello de que no podíamos ir a ver a nuestros familiares, no podíamos ir a ver a nuestros padres, por no vaya a ser que les contagiásemos, que no nos juntásemos muchos en Navidad. Bueno, todas esas cosas que tuvimos que padecer, y la gran esperanza en aquel momento era la vacuna, era que la vacuna realmente funcionase, nada más, que funcionase no ya para transmitir o no transmitir, sino que simplemente los hospitales no se llenasen, ¿no? Que en el caso de que contrajésemos la enfermedad, pues no terminásemos enchufados durante 3 o 4 semanas a un respirador, porque todos habíamos visto las imágenes. En esos ensayos que hicieron los de Pfizer, esto es extensible a otras vacunas como AstraZeneca o
o como Moderna. Se hicieron unos ensayos lo más grandes posibles. En los de AstraZeneca participaron los... ese es eléctrico, así que tampoco ese viene de... Bueno, si es eléctrico puede venir... No, este viene del Escorial, seguro, porque es de 2 pisos. Casi seguro, vamos, puedo decirlo. O del Escorial o de Villalba. A Villalba suben muchos de 2 pisos a la sierra. Bueno, participaron en el de este de BioNTech y Pfizer, creo que unas 40.000 personas de distintos países. Empezaron haciéndolo en Alemania y después lo extendieron a otros países. Remitieron los resultados ya en el mes de noviembre a las agencias regulatorias. Las 2 principales son la FDA en Estados Unidos y la EMA en Europa. Y a partir de ahí pues ya quedó todo listo para que aquello se aprobase o no se aprobase. Bien, en diciembre fue autorizada de urgencia en Europa, no recuerdo la fecha, pero creo que fue a mediados de diciembre, una cosa así. Hice un programa en aquel entonces, lo tendré en el archivo, quizá el 12, 13, 14 de diciembre, y empezó a administrarse pues prácticamente acto seguido. El gran problema al principio era que no daban abasto las fábricas. Recordad aquel programa que hice sobre los problemas de fabricación que había, que una vacuna, a fin de cuentas, necesita una serie de materias primas, aparte de los principios activos, obviamente, como cristal, metales, evidentemente, ya solo la jeringuilla, ¿no?, para inyectártela. En fin, que era necesario proveer una cantidad de material a las fábricas de medicamentos y redimensionarlas para que pudiesen salir pues lo que hacían falta, miles de millones de vacunas. Así que esto al principio iba a ir lento. En España, y de nuevo tiro de memoria, la primera vacuna se administró a una señora de Guadalajara, una señora mayor, y fue el 27 de diciembre. No se me olvidará. Aquel día, que además salió en todas las televisiones, lo dieron por todos los periódicos, ¿no? Todo el mundo hablaba de aquello, y era la de Pfizer, exactamente. Bien, en aquel momento el laboratorio, es decir, Pfizer-BioNTech, no garantizaban que el paciente dejase de transmitir la enfermedad. Y eso lo dejaron claro en los papeles que pasaron a las agencias regulatorias. También les dijeron que no impedía el contagio, que por los ensayos que habían hecho, que habían sido muy limitados en el tiempo, porque no les había quedado más remedio, pues no habían podido comprobar eso porque no habían tenido tiempo de hacerlo. Para saber, no sé si a ciencia cierta, pero de una manera mucho más segura, si aquello esterilizaba de la transmisión, pues hubieran necesitado meses, seguramente años. Es decir, hubieran tenido que esperar para la aprobación, pues igual todavía en el año 2022, ya a finales de 2022, estas vacunas no estarían aprobadas. Bien, estos resultados lo que sí garantizaban, en función de lo que habían visto, y entendían que ese universo que habían escogido, 40.000 personas, pues lo extrapolaban al resto. Lo que sí habían podido comprobar, porque un ensayo es eso, lo que tratan es de hacer una reproducción a pequeña escala de lo que es toda la sociedad, ya sea con una vacuna o con cualquier tipo de medicamento. Por eso en los ensayos se mete gente de distintos países, de distintas edades, con distintos estados de salud, etcétera, ¿no? De los 2 sexos, por supuesto. Vamos, tratas de, como en los universos sociológicos para las encuestas, que tratas de meter una versión en miniatura de la sociedad en cuestión que quieres auscultar. En el caso de los sociólogos, la opinión o lo que piensan de una cosa o de otra, y en el caso de los laboratorios farmacéuticos, si va a funcionar o no va a funcionar. Bien, lo que les dio es eso, que en caso de contagio que se produciría, la enfermedad sería más leve, porque era lo que habían visto en esas 40.000 personas a las que les habían puesto la vacuna previamente. Bien, eso lo refrendaron posteriormente, no lo sabíamos, no teníamos ni idea cómo iba a funcionar, estaba la cosa en el aire, pero vimos a la vuelta de 3 o 4 meses, cuando ya se había administrado, cuando ya se había hecho el ensayo a escala mundial, que efectivamente los datos que había adelantado Pfizer se los refrendaba la realidad, tras la administración de la vacuna a millones de personas de todo el mundo. ¿En qué lo vimos? Bueno, lo vimos en la simple estadística. Vimos que las hospitalizaciones cayeron a lo largo de 2021, los 6 primeros meses ya se veía. Empezó esto en Israel, que fueron rapidísimo, y además estaban poniendo la de Pfizer. Y luego esto se pudo ver en Europa, se pudo ver en Estados Unidos, allá donde se administraba esta vacuna, se veía que las hospitalizaciones no tenían nada que ver, caían de una manera significativa conforme el índice o la tasa de vacunación, mejor dicho, aumentaba. A pesar de que los contagios se mantenían, especialmente durante la segunda ola, fueron mucho más numerosos que durante la primera ola. Por lo menos los contagios de los que tuvimos noticia,
porque ya sabéis que en la primera ola muchos pillaron la enfermedad y no sabían de lo que estaban enfermos, especialmente al principio. No había manera tampoco de testarlos. Lo que sí sabemos es que en 2021 el colapso sanitario desapareció, el que había habido en 2020. Esas escenas pavorosas de hospitales en España que no daban abasto, que tenían los médicos que practicar triaje, que tenían que escoger, vamos, quién se va a salvar. Una cosa tan horrorosa como eso se tuvo que hacer. Ojo, y no solo en España, en Italia también lo tuvieron que hacer. Bien, eso ya no sucedió en el año 2021. Lo que nos indicaba de manera indirecta que la COVID era más leve. Había gente que entraba en el hospital, hubo momentos de cierta sobrecarga, pero no volvió a colapsarse en la sanidad. No volvimos a tener que ver, bajó la mortalidad también, no tuvimos que volver a ver pues cosas como las del Palacio del Hielo, por ejemplo. Ya no fue necesario, afortunadamente. Entonces, nos convencimos, vamos, por los hechos. Yo por lo menos fue así. Esperé a ver cómo funcionaba la cosa. A mí lo único que me convencen son los hechos, nada más. Yo no soy creyente y no soy creyente creyente a puño cerrado, quiero decir. No soy creyente en nada. Si me dicen que esto funciona y luego veo yo que no funciona, yo le creo mucho más a mis propios ojos que a lo que me diga nadie. No hay más, esperé a ver que la cosa fuese funcionando y sí, se veía que a pesar de que la COVID seguía entre nosotros, e incluso en algunos países 2021 fue mucho peor que 2020, las tasas de mortalidad y la tasa de morbilidad bajaron sustancialmente. Luego la pregunta sería, y esta creo que es otra de las preguntas fundamentales, si esta vacuna creaba o no creaba inmunidad. Pues no del tipo esterilizante, porque puedes contagiarte y contagiar, ya está. Pero sí de lo que los biólogos llaman inmunidad funcional, ya que, bueno, degrada sensiblemente la capacidad del virus para matar o para desarrollar la enfermedad en cuestión en su variante más grave. Que si queréis no le llamamos a estos inmunidad funcional, pero es como lo llaman los biólogos. Es decir, tenía esa ventaja, a cambio no esterilizaba. Todo esto Pfizer lo dejó claro en sus conclusiones, cuando se las entregó a la EMA y se las entregó a la FDA y a todas las agencias del medicamento del mundo mundial. Les dijo claro y que seguiría trabajando entre ellas pues en esa vacuna para atender a nuevas variantes que se fuesen presentando, cosa que por cierto hicieron. Bien, a partir de aquí, y sabiendo que todo estaba más o menos claro desde el principio, ya otra cosa es lo que quisiese entender la prensa y los políticos, que atribuyeron a la vacuna, no solo a la de Pfizer, sino también a todas, por lo menos a las que se pusieron aquí, que fue Pfizer, AstraZeneca y Moderna, pues quisieron atribuir a las vacunas pues unas capacidades no demostradas, para las cuales los ensayos clínicos no habían sido diseñados, porque ya digo, fueron rapidísimos, y se hizo una aprobación de las vacunas de urgencia, luego no hubo tiempo de hacer unos ensayos más completos. Pero a pesar de eso, ya digo, muchos periodistas, muchos políticos insistieron en que eran algo así como el bálsamo de Fierabras, del Quijote, ¿no? Que no te curaba de todo, no convertía a los feos en guapos de puro milagro. Esto, claro, nos metería de lleno en otro tema muy discutido, especialmente el año pasado, que fue el del pasaporte COVID, que lo recordaréis bien. En Madrid no lo tuvimos, aquí no hubo nunca que enseñar pasaporte alguno, ni certificado alguno, ni para entrar en tiendas, ni para nada. No, a mí no me lo pidieron jamás dentro de la Comunidad de Madrid, sí en otras partes de España, en Canarias, en Navidades del año pasado, cuando fui en diciembre allí, pues os lo conté, creo recordar, que fui a comer un helado una noche creo que era un McDonald's, los helados del McDonald's están muy buenos y además son muy baratos. Bueno, pues entré y al ir a entrar pues había una chica del McDonald's pidiéndome el certificado de vacunación. Lo saqué, lo tenía en el móvil y nada, pues lo enseñé, pasé, pedí mi helado y me fui. Ya está, me pareció curioso, pero no fue el único lugar de las Canarias donde me lo pidieron. Pero en Madrid no había problema. Para entrar en España ha hecho falta ese pasaporte, pues o ese certificado, creo que hasta hace apenas unas semanas que te lo pedían Bueno, te lo pedían, había unas enfermeras allí que te miraban si llevabas esto o no llevabas esto. Este mismo verano lo he tenido que enseñar yo un par de veces, viniendo de Inglaterra. Pero vamos, nada más. El resto no he tenido que enseñar eso más allá de 2021, este año un poquito, y desde luego en la Comunidad de Madrid no. Pero en otros lugares sí. Bien, se dijo en ese momento, y yo lo dije aquí en el A la Contra y lo dije en la Contracrónica, bueno, y allá donde me preguntaron, que me parecía absurdo, ya que por lo que teníamos visto, la vacuna no impedía el contagio y tampoco impedía la transmisión. Ante una vacuna que no funciona de esa manera, que tenía sus ventajas y estaban a la vista y todos las conocíamos, pero no impedía ni el contagio ni la transmisión. ¿Por qué?
Pues no porque lo dijese Pfizer, porque lo estábamos viendo. Gente que se había vacunado. Yo mismo, pues me contagié en el mes de enero. Bueno, me vi contagiado en diciembre porque volví de Canarias y al cabo de 3 días estuve convaleciente en casa durante otros 3 días que no pude hacer el programa. Ya dije que fue una gripe. Bueno, las he tenido peores en mi vida, nada especialmente grave, pero bueno, me dejó sin voz sobre todo y eso es lo que me impidió hacer la contracrónica durante 3 días. Algo de fiebre durante una noche y ya está, ese fue mi COVID. Me consta que hay gente que no se ha vacunado y no la ha tenido, no la ha padecido, gente que se ha vacunado y no lo ha tenido, en fin, podemos ir caso por caso, pero yo me vacuné, me había vacunado más 6 meses antes y me contagié, así que evidentemente no tenía estaba claro que no era esterilizante, pero bueno, los políticos y muchos periodistas se agarraron a eso. Muchos incluso se plantearon que fuese de administración obligatoria, recordadlo. Si buscáis en el archivo encontraréis alguna a la contra en el que hablaba de este tema. Concretamente en Austria creo que la quisieron hacer obligatoria porque no había mucha gente que fuese a vacunarse, pero en otros países también dijeron, no, hay que hacerla obligatoria, en España incluso, donde nunca fue obligatoria. Algunos lo pedían desesperadamente, no, es que esto hay que hacerlo obligatorio porque no va a haber otra manera de que la gente se vacune, a pesar de que aquí nos estábamos vacunando como benditos, no teníamos unas tasas de vacunación altísimas, pero ya sabéis que hay alguien que siempre trata de decirlo más fuerte. Yo me vacuné, como os digo, en junio de 2021 porque los datos que teníamos invitaban a hacerlo, nada más. Si yo hubiera sospechado, no lo sé, en junio de ese año cuando me llamaron, cuando me llegó la citación, a mí no me vino la policía a buscar, me llegó una citación y me dijo un mensaje al móvil exactamente, ¿puede usted ir a vacunarse tal día? Y yo me presenté aquí en Moncloa, en la Fundación Jiménez Díaz y me vacuné, nada más. De hecho hice un vídeo aquel día, recuerdo, que iba andando, un día estupendo ya de casi verano. Y si fui, no fue porque me obligasen, no estaba obligado a hacerlo, sino porque había venido mirando los resultados de la vacunación en otras partes del mundo. Pensad que en España se venía vacunando desde el 27 de diciembre, pues cuando yo llegué llevábamos ya 6 meses vacunando. Nada más, habían empezado por los viejitos y así fueron hacia atrás. Yo, a pesar de que mi edad ya es relativamente provecta, tardaron mucho en llamarme, hasta mediados de año. Pero bueno, me fui a vacunarme por eso, nada más. Vi que habían caído las hospitalizaciones, he picado además, que había caído también la tasa de mortalidad, que los que después de vacunados pasaban la COVID lo hacían de una manera mucho más suave. Concluí que una parte se debía a la seroprevalencia, que a mediados de 2021 pues ya empezaba a ser importante, pero otra parte tenía que deberse a las vacunas. De hecho, si alguien me preguntaba en aquel momento, y mucha gente me preguntó si debía o no debía vacunarse, yo le recomendaba que hacerlo, y lo decía así, especialmente a partir de cierta edad. Con mi padre, de hecho, me puse muy pesado para que se vacunase. Mi padre tenía casi 80 años y bueno, aunque tiene buen estado de salud, a esa edad ya se sabe, cualquier cosilla te puede dar el último empujón hacia el hoyo. Así que andaba un poco con resquemor, porque claro, a nadie, como cualquier persona normal, a nadie le gusta que le pinchen, no quería que le pinchasen. Le dije, no, tienes que ir a hacerlo y tal y cual, ponte como quieras, pero lo tienes que ir a hacer. Y se vacunó, evidentemente. Sigue vivo y que me consta que no ha tenido efectos secundarios ni nada por el estilo. Lo que me parecía disparatado era lo del pasaporte COVID, y así os lo hice ver. Y no digamos ya lo de obligar por ley a vacunarse. No sé, quizá habría que pedir explicaciones a los que lo defendieron, que fueron unos cuantos. Había gente incluso que pedía poco menos que un apartheid para los que no se habían vacunado, que era una cosa enloquecida. Yo no podía entenderlo, ¿no? Además lo hacían desde tribunas de excepción, en televisiones de ámbito nacional, ¿no? Una cosa loca. Pero bueno, habría que pedirles explicaciones a ellos, o a los políticos que crearon en sus comunidades autónomas o tal, que crearon todo aquello de, en fin, impedir, que creo que fue en Andalucía también, donde no se podían ni sentar en la terraza los que no estaban vacunados. Corregidme si me equivoco, pero creo que fue ahí. Bien, pues a ellos habría que señalarles con el dedo y pedirles explicaciones, no a un laboratorio que se limitó a desarrollar una vacuna con una tecnología muy nueva, casi revolucionaria, que tuvo lista la vacuna en 11 meses, que es poquísimo, que solicitó y recibió la autorización de urgencia y que luego se limitó pues a hacer lo que podía hacer, que era distribuirla, lo cual era perfectamente normal teniendo en cuenta que son un laboratorio dedicado a eso, los dos, que es una farmacéutica. ¿Qué va a hacer? Pues si me han dado autorización, pues la pongo en distribución. Que en esa solicitud que hicieron se cercioraron de que todo, de consignar en la medida de lo que se sabía entonces, ya digo, volvamos a la cronología, de lo que se sabía entonces y de lo que habían obtenido de sus propios estudios que hacía la vacuna.
Algunos han acusado a Pfizer de que no fue del todo clara. Es posible. Una empresa como Pfizer, que es una empresa muy grande, una multinacional, pues puede ser que no todos fuesen claros y que algunos, quizá algunos directivos o los de comunicación de la empresa hiciesen entender, eso es una posibilidad también, que esto era la purga de Benito, ¿no? El bálsamo de Fierabrás que os decía. Es posible, no lo sé, tendría que ir al archivo y buscarlo cuando sucedió eso. Pero vamos, que en sus documentos, si ahí están, son documentos públicos, se ve perfectamente qué es lo que dijeron y bueno, al margen de lo que dijese, es que lo pudimos ver nosotros mismos. Es decir, para esto no hace falta leernos la documentación, que es una documentación técnica imposible de leer para cualquier persona que no entienda esto. No hace falta que vayamos a eso. Basta con que vayamos a nuestra propia memoria y veamos lo que hicimos el año pasado y a lo largo de este. Es decir, qué tipo de síntomas tuvimos cuando agarramos la COVID, si es que la agarramos, cómo vimos a lo largo de 2021 cómo las hospitalizaciones caían, cómo no se colapsó la sanidad. En fin, todas estas cosas estaban más que a la vista a lo largo del año pasado y este mismo año. No hacía falta que nos fuésemos a Pfizer. En fin, pues yo creo que con esto, aquí desde el Puente de los Franceses, creo que no ha pasado ningún regional. El anterior era un cercanías también. Una pena. Quería yo enseñaros un regional que fuese a Irún, pero me voy a quedar con las ganas. Pues nada, desde aquí, desde el Puente de los Franceses, ahí atrás lo tenéis, perfecto. Aquí hay un paseíto muy rico, porque hasta el Puente de los Franceses, bueno, se puede continuar, antiguamente hasta aquí podías andar, porque luego al otro lado del Puente de los Franceses hay autopistas, y está ya la M30 y el acceso a la carretera de Castilla y demás, ¿no? Pero ahora sí, hicieron un carril bici que te puedes ir hasta el Pardo, es un paseo muy rico y muy agradable. Bueno, queridos, pues hasta aquí llega el A la Contra de hoy, una A la Contra que, por cierto, me habíais pedido desde la semana pasada, me dijisteis que a ver qué pasaba con esto de la vacuna y de Pfizer, y yo, por supuesto, si me lo pedís algo, sobre todo si sois varios, pues es algo que en el acto me estudio, me preparo, me vengo a un lugar lo más agradable posible y a ser posible con silencio, y esto es importante porque este río nuestro lleva digo lo del silencio antes y antes pita ese. Este río lleva tan poca agua que no hace ni ruido, como podéis ver. Una ventaja o desventaja, según se mire. Bien, queridos, pues hasta aquí llega el A la Contra de hoy. Ya sabéis, nos escuchamos mañana en la Contracrónica y aquí, pues en el próximo A la Contra.